Gracias por acudir a esta sesión pública en la que dos queridos académicos correspondientes, como son los doctores Álvarez Romero y del Pino Montesino, nos van a presentar dos libros. Uno, El juego de la vida, pero en serio, y dos, Cine y salud mental. Tiene en primer lugar la palabra don José Ignacio del Pino Montesino, doctor en medicina y especialista en psiquiatría, como coautor. Vale. Sí. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, compañeros, amigos. Pues muchas gracias por permitirnos estar en esta nuestra casa, que nos sentimos honrados de pertenecer, nos sentimos, pues eso, en familia. Y la idea nuestra, gracias al patronato de nuestra academia, sería presentar dos obras, en las cuales el primero que va a hablar va a ser el doctor Álvarez Romero. Va a presentar el primer libro, que es El juego de la vida, pero en serio. Yo, si acaso, lo que voy a explicar un poco el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Si ustedes lo conocen, a nuestro académico doctor Álvarez Romero, saben que es una persona que cuando se le mete algo entre ceja y ceja no para. Entonces, él se le ocurrió que hiciéramos pues una especie de, claro, en parte es la vocación de la academia, de divulgación de conocimientos médicos, científicos, en este caso psicosomáticos, pero sobre todo del humanismo médico. Entonces, en el boletín del Colegio de Médicos de Sevilla inauguramos una sección que se llama Humanismo Médico y Salud Mental, en el cual salía cada 10 días, pues escribíamos un artículo. Ese sería el libro de reflexiones con la bata puesta, que salió pues hace ya unos años. Aquí cada artículo son muy breves, se leen, yo digo que es un libro de mesilla de noche, y que lo pueden entonces dejar ahí y antes de dormir le dan una leída muy cortito. Esa fue la idea del doctor Álvarez, pero como además sigue siendo incansable, es una persona, pues cuando acabamos los primeros 5 años de artículos, se le ocurrió que podríamos hacer el siguiente, El juego de la vida, pero en serio, otros 5 años más de artículos. Entonces, bueno, pues yo les voy a dejar ahora con él que les presente el libro, los libros, y por lo demás que disfruten de su experiencia y de sus historias. Pero allí que se me ve mejor y se me oye. Bueno, señor presidente, con la venia, pues en primer lugar yo deseo manifestar mi satisfacción, mi alegría por encontrarme en un lugar tan apreciado y tan familiar como esta casa, en la que siempre he encontrado y hemos encontrado acogida, atención, afecto y haber encontrado un buen saber. También os agradecemos a todos los asistentes por tan feliz compañía en este acto. Muchas gracias. Nos honra ocupar este foro con su perspectiva antropológica y trascendente del complejo mundo que vivimos, y con un tan amplio campo de tarea y de servicio, de aprendizaje del servicio, que aquí se cultiva y aquí se distribuye. Pero este libro, ¿de dónde nació y cómo nació? Como ha citado José Ignacio, pues nació del deseo
de transmitir en nuestro medio ambiente el suceder, el acaecer y al mismo tiempo el afán de entrar en la vida de los demás, ayudarles a entenderla y aprender en ese vivir. Pues sí, así fue y así se demostró luego como muy eficaz en el trato con nuestros propios pacientes y con los pacientes de muchos amigos, colegas, gente próxima, que recomendaban al paciente leer el libro y plantearse cómo veían ellos esos temas que se iban tocando. Eso pasó con los propios publicaciones. Anteayer, en el boletín oficial del Colegio Médico de Sevilla, en el apartado Salud Mental y Humanismo Médico, apareció un artículo, lo había conocido el presidente hace un momentito, que se llama La cárcel del cuerpo, donde habla si es el cuerpo el que encierra a la persona o es la persona la que se sobrepone sobre el cuerpo. ¿Qué es eso de persona, cuerpo, conciencia? Es algo que hemos trabajado en el mismo equipo con el profesor González Infante, que hoy le echamos de menos, y que es culpable que estaba ausente. Bueno, pues se tratan estos temas que son de conversación diaria, de crecimiento personal, de entendimiento más completo de lo que es la persona. Pues queriendo ampliar la curiosidad por la observación y la reflexión en torno a lo que acaece en nuestra propia vida, en nuestro entorno, en la vida profesional, pues íbamos escuchando qué cuentan los pacientes. En una consulta médica, mucho más si es de índole de salud mental y sobre todo psicosomática, son maravillosas las historias personales, las biografías que se han de contar y que se han de contemplar y de ayudar a encajar, encajarse en esa propia biografía. Pues si todo esto se lleva a la práctica, matizándolo de un modo pues, muy profundo, personal, entendible, deseando iluminar el mensaje que se elabora y que se va construyendo en un diálogo entre el paciente, entre la familia y entre el médico, los médicos, todo eso llevan a reflexionar sobre estas cosas. A mí me impresionó el hecho de cuando en mis años de carrera, allí con Alejandro, andaba por aquellos cursos de los primeros años de medicina, en los años 65, en la Facultad de Sevilla, pues yo acudía por Colegio Mayor Guadaira, en Sevilla, y allí hubo una tertulia que me he recordado con motivo de estos eventos. Acudió Rafael el Gallo, el conocido torero, y allí estábamos una veintena de estudiantes, de segundo, tercero, cuarto de medicina. Y entre las inquietudes de unos y de otros, Rafael nos cayó, nos plantó, y dice, pero ¿queréis saber una cosa? Pues mira, tenéis que saber que séis feliz cuando séis aquello para lo que se ha nacido. Una cosa tan conocida que nos impresionó y buscamos qué es lo que a mí me gusta, para qué es para lo que yo he nacido. Y lo estoy viviendo e incorporando de una manera sana, saludable. Pues eso ocurre cuando tienes un sentido. Yo estoy leyendo ahora el último libro de Víctor Frank, no el de El hombre en busca de sentido, sino la perspectiva de la mayoría de edad, su última conferencia. Entonces, la necesidad de ir buscando, incluso los que somos ya un poco pasaditos de tiempo, pues decir, esto es lo que yo buscaba.
esto es lo que yo he buscado, esto es lo que he encontrado, si me falta algo, ¿lo puedo ajustar mejor? Bueno, eso arregla la biografía de las personas de tal manera que hacen una vida mucho más saludable, porque resuelven problemas, porque quitan nudos en la vida de las personas. El otro día, hace muy poquito, en ABC había un artículo de periodista llamado Manuel Contreras que hablaba él de que iba a pasar de trabajar en ABC a trabajar en ayuntamiento. Dice, y me cuesta porque yo quiero profundizar más en lo que estoy haciendo. Ahora voy a cambiar a un periodismo político, más o menos. Y antes hacía un periodismo constructivo en mis artículos. Dice, y eso me choca con que en la civilización actual la gente joven da saltos, está deseando de cambiar, no profundizan en la misma materia. En general, se tiende más bien a ello. Entonces, nosotros, quizás las generaciones, hemos tenido que empujar en el mismo camino, pero estando incluso cambiando de hospital o de tipo de trabajo en la consulta, pero ese encontrar el fondo en el desarrollo de la profundidad de la materia profesional que nos ocupa, eso puede darle más solidez o da una mayor solidez, un mayor amor y quizás una mayor posibilidad de servicio. Ahí queda para nuestro diálogo, si queréis. Quizás sea así porque las emociones rápidas y pasajeras que conducen a añorar un cambio de escenario y quizá de libreto, cada 2x3, pues eso nos quita, quizás nos impide el cultivo de la satisfacción en el trabajo querido y ya veterano en nuestras vidas. Quizá enriquecidos por varios ciclos en esta serie de libros, los 2 libros sobre todo que hemos publicado, nos lleva a querer resaltar lo que ha pasado en el segundo, en lo que hoy presentamos propiamente. El libro El juego de la vida, pero en serio, con ese cuarteto de palabras, saber, querer, poder y como fruto, hacer. Eso, que procede del mundo de la psicología, como los pilares básicos para poder lograr una cierta perfección, según algunas escuelas, sobre todo en Valencia, en este sentido, ha sido lo que nos ha dado la luz para querer aprovecharlo y hacer esta composición en este segundo lote de artículos. ¿Y por qué? ¿Qué hicimos? Pues mira, nos parece que se pueden agrupar estos artículos en estas 4 palabras, sobre todo las 3, querer, saber y poder, porque el hacer es la consecuencia, es lo que continúa. Pues tanto en la presentación del libro, en su página, como en el epílogo, como el prólogo, que lo hizo, nos lo regaló el profesor y académico Manuel González Infante, y el epílogo que lo hizo otro académico de esta familia, que es la Academia de Medicina de Cádiz, el profesor Rodríguez Val, pues ahí queda enmarcado en ese entorno. Un rasgo a destacar también es la intención de generar confianza al lector, de compartir significados, experimentando la información y buscando nuevos horizontes de tal manera que resulte un gran y rico conocimiento auténticamente compartido. Yo hablo con mis pacientes, o les hago que me comenten, ¿cómo explicarías tú lo que quiere decir este artículo? Y él, en 3 líneas, pues pone, o en 10, expone o preguntan lo que hay al respecto. Y eso ha hecho que muchos lean este tipo de lectura. Finalmente, resaltaría cómo la intencionalidad de fondo en estas 2 obras figura claramente en la búsqueda del arte de vivir
el cultivo del sentido de nuestra existencia y el arte del encuentro. Vinícius de Moraes, cantautor brasileiro, escribió una zamba, decía, la vida, amigo, la vida es el arte del encuentro, es saberse encontrar con lo que las personas, seres que tiene alrededor, es muy importante. Pero, ¿quién es la persona con la que más tiempo está Manuel Álvarez? Pues Manolo Álvarez. Me paso la vida conmigo mismo. Como no tenga un buen encuentro conmigo mismo, voy dado. Y luego ya viene un orden en las proximidades de los demás. Como seres vivos y racionales, hemos de realizar primero un buen encuentro con nosotros mismos, luego con los demás. Y quizá haya influido en estas obras el despertar recibido también en esta academia, en el afán de colaborar con el oficio y el quehacer de divulgador. En la revista de las academias de medicina que trató del COVID hace 3 años, esta academia trabajó mucho y muy bien en el comentario de qué se aprendió, de para qué han servido las academias o qué papel han desarrollado en el abordaje de los problemas sanitarios. Bueno, pues es el hacer de divulgador de la medicina, no de docentes. Ya los académicos, numerarios y correspondientes, pues han sido docentes o han sido investigadores, o han sido clínicos, importantes y con éxito. Pero en la academia esas actividades están más reducidas, no es la misión principal. En cambio, esa faceta de hacer que la sociedad conozca desde la profundidad el quid de los problemas y las cuestiones que ocurren en la sociedad y en los aspectos médicos, eso es muy importante. En el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática en Zaragoza, en noviembre pasado, hubo una ponencia, preparamos una ponencia en este sentido. Fue muy eficaz y abundosa. Y ahí me parece que hay un campo, al menos algunos queremos promocionar y mantener y cultivar en nuestra querida academia. Bueno, pues conoceremos mejor quién es cada uno, cómo es cada persona, y con ese arte del encuentro con nosotros y con los demás podremos ayudar desde el papel que tengamos en la sociedad. Y todos los pacientes tienen cada uno su tarea, su papel de representar. Y todo proceso de crecimiento personal pasa por mirar de frente y con realismo a nuestras propias acciones, aun sabiéndonos frágiles, incluyendo aquellas frente a las que experimentamos cierta inquietud y duda. Pues así recibiremos, pienso, la paz y la alegría que el servicio a los demás, en la faceta que mejor se nos dé a nosotros, de la que estemos mejor dotados o tengamos más oportunidad de vivirlo. Y así encontraremos un objetivo en nuestras vidas y recibiremos pues, un fruto cierto y generoso. Muchas gracias. Mejor, ¿no? Con la venia. Bueno, pues ya han oído a nuestro académico correspondiente y ya ven que amenazamos con seguir escribiendo artículos y sacando libros, porque es un pozo inagotable. En realidad nos permite pensar y nos permite comentar y, por supuesto, lo importante es luego el diálogo. Entonces, igual que hoy, pues dejaremos tiempo para poder hablar tanto de un libro, el primero,
como este, el que yo les traigo. He traído algunos cuantos y hemos traído del otro también por si alguien estuviera interesado. Tiene la vena académica, sí, porque resulta, les explico un poco la historia. Un amigo que es ha sido el director de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol, pues nos conocemos desde niños. Entonces llegaba septiembre y él se iba, yo estaba de vacaciones en agosto y tal, y llegaba la semana de cine y yo me volvía a trabajar a Sevilla. Y él de pronto me dice, bueno, he estado con fulanito, he estado con menganito, ay, qué fotos, ay, qué tal. Y yo, ay, qué alegría. Entonces, hasta que un día, cada año, él le encanta regalar libros. Él dice que la semana de cine es para varias cosas, fundamentalmente para reunirse con amigos y para dar libros. Eso es lo que es. Luego, además, hay cine. Esa es la broma que él dice. Bueno, pues entonces me dice, oye, he pensado que este año va a ser de Jekyll y Hyde. ¿Por qué no escribes algo? A mí, si me hubiera dicho que escribiera sobre la música barroca japonesa y su influencia en la crisis actual, yo hubiera escrito igual. Porque lo que quería era ver cómo era aquello, y así lo hice. Entonces, la verdad es que me lo tomé muy en serio y escribí allí, pues lo más grande, que es este libro. Lo que hace es una compilación de 6 artículos que han aparecido y alguna conferencia o tal, pero sobre todo de los artículos de la Semana de Cine, que ha cumplido 25 años, y el motivo fue porque se jubiló mi amigo el año pasado. Entonces esta es como una especie de despedida. Brevemente, para no alargarme y que podamos hablar, les digo los 6 personajes que aparecen. El primero es Jekyll y Hyde. Entonces mi amigo tenía la idea de que yo escribiera algo, pues sobre, yo qué sé, sobre algo más clínico, el trastorno. Yo escribí, gracias a su comprensión, lo que quise, ¿no? Y lo que hice fue lo primero, entender un poco. Para poder entender una obra es conveniente saber quién la escribe. Entonces me puse a ver cuál era la historia de Robert Louis Stevenson, que era el autor. Bueno, la primera sorpresa es que se murió con 40 y pocos años en Samoa brindando. Digo, caramba, pues esto sí que no me lo esperaba. Yo me esperaba un inglés, en este caso escocés, porque era de Edimburgo y tal. Y entonces, a partir de ahí, me gustó siempre entender un poco. ¿Qué fue lo que yo hice con esta obra? Pues me sirvió para algo que he utilizado luego en la clínica con mis pacientes, que es lo que yo llamo el mapa del tesoro. El mapa del tesoro es explicar un poco, siguiendo la estela de la isla del tesoro, el mapa de cómo conseguir las verdaderas soluciones en la vida, huir de las falsas soluciones permanentes que son a cual peor. Cuando tenemos un problema, si no lo queremos resolver, hay 3 falsas, bueno, temporalmente pues puede ser ir a la semana de cine, venir aquí con los amigos, reunirse, pero si alguien pretende no enterarse permanentemente del problema, hay 3 falsas soluciones a cual peor. Primera, pues si yo me engancho a algo, se me olvida el problema primero. Entonces son todas las adicciones y todo. Segunda falsa solución permanente, si a mí me duele la muela, pues resulta que ya no me acuerdo del problema. ¿Vale? Yo soy médico, pero soy psiquiatra, entonces a mí no me vienen con dolores de muela, a mí me vienen con episodios depresivos, trastornos de ansiedad. Y tercera, y aún peor, ya no es las adicciones, no son los trastornos, sino es la muerte, me muero o me mato. Pues entonces se me ocurrió hacer, y lo tienen aquí en la página, no me acuerdo cuál es una de las páginas, doble página, el mapa del tesoro de cómo llegar a las verdaderas soluciones huyendo de las falsas soluciones permanentes. Por cierto, mi amigo Julio me decía, bueno, ¿lo tienes escrito? Y yo decía, sí, hasta el último día, como es habitual en mí, no lo tenía, y por fin cuando lo entregué me quedé a gusto, digo, ya he cumplido. Pero entonces dijo, oye, ha salido bien, ¿te importa repetir? Digo, vaya, pues yo encantado otra vez. Y el siguiente año fue El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, yo creo que todas las hemos visto alguna vez, Nilo Tempore, pero yo no me acordaba bien de la historia. Y fue cuando me la leí otra vez, me leí la historia del autor, me leí la historia, y la verdad es que me sirvió de muchísimo. Aquí se habla del enamoramiento, se habla de la hipnosis, se habla de... Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces ese capítulo me sorprendió, me sorprendió no lo que yo haya escrito, sino lo que había ahí para escribir, había un filón. Y entonces ese es el segundo capítulo. El tercero fue, me parece que era Viajes en el tiempo. Y entonces esto mi amigo me dijo, te la he dedicado a ti.
porque yo reconozco un friki, como dicen los modernos, de viajes en el tiempo. Siempre me han gustado. Cuando no sabían mis hermanos, mis amigos, tal, que regalarme viajes en el tiempo, ¿vale? Entonces tenía que hablar de viaje en el tiempo. Él quería que explicara algo sesudamente. Digo, sí, pero me vas a dejar, y lo escribí en 2 partes. Para los que no queremos perder el tiempo, que era como el rincón del vago de viaje en el tiempo. A vuela pluma me salieron más de 100 obras contando películas, novelas, series de viajes en el tiempo. Entonces ustedes las tienen ahí si quieren, a ver qué les parece. Y la segunda parte, como hombre, él me pedía algo más erudito, pues entonces era para los que no querían perder el tiempo, rincón del vago, con novelas, con tal. Y la segunda, y mucho menos la cabeza. Entonces esa es la parte que él pretendía que yo hiciera al principio, y así lo hice. Y entonces le dije, te voy a dar 4 recetas para, viajando en el tiempo, conseguir lo que quieras. Una buena depresión, una buena crisis de ansiedad, un buen trastorno psicótico, o si hay alguno raro que quiera, ser feliz. Pues que sea ser feliz, viajando en el tiempo. No sé si se lo destripo, ya no lo leen. Pero aquí están las 4 recetas. Si quieren en el diálogo, si alguien dice, no, lo voy a leer, pues yo se lo digo. ¿Vale? Pero viajando en el tiempo se puede conseguir deprimirse, se puede conseguir angustiarse, se puede conseguir volverse loco, o incluso ser feliz. Entonces, y dejo el espacio, y si en el diálogo lo quieren, lo hablamos. Esa sería la de viaje en el tiempo. Pero luego hubo más, porque entonces me dijo, hombre, pues Indiana Jones. Digo, hombre, Indiana Jones, la verdad es que a mí me cae bien. Indiana Jones es un personaje que yo creo que nos gusta a hombres y mujeres, por motivos distintos, todo hay que decirlo. Pero entonces hay una cosa que me gusta mucho de Indiana Jones, que es dentro de su igual. Aquí lo que hice fue más que estudiar el personaje, que era un personaje ficticio, que por supuesto lo hay, pero también es curioso saber pues cómo lo fueron entre los dos, en Spielberg y Lucas, lo que hicieron fue juntarse y uno quería hacer una película de espías y el otro le dijo, muy bien, pero vamos a hacerlo como si fuera, en vez de con James Bond, con un arqueólogo. Y así lo hicieron. Y entonces el personaje de Indiana Jones tiene muchas cosas de sus autores. El nombre de los perros, pues resulta que era el de Spielberg. Y tiene una cosa, por ejemplo, Harrison Ford fue Boy Scout, ¿no? Y entonces la filosofía, de hecho, cuando se hace la historia en una de las entregas de Indiana Jones, se habla de que él era Boy Scout. Y yo le resumo lo que a mí me llama la atención. Cuando peor está desde en la primera fase, y pasan todas las demás, cuando peor lo tiene, que no sabe qué hacer, que no sabe por dónde salir, que estaba con el arca de la alianza, que le perseguían, que el coche estropeado, y entonces le pregunta el amigo que fuera al turno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces él iba conduciendo y dice, no sé, ya se me ocurrirá algo. Bueno, esa filosofía es maravillosa. No sabemos, pero vamos a confiar en que podremos hacer algo. No sé si recuerdan ustedes en la conferencia cuando se inauguró esta sala después del arreglo, lo que me pasó, que no funcionó la diapositiva, pues lo hicimos hablando, como ahora mismo, y yo creo que salió bien, ¿no? Ya se nos ocurrirá algo. Indiana Jones. Pero después hubo más. También es verdad, era de cine fantástico, y entonces aquí ya se complican un poco las cosas, porque hemos dicho algunos personajes un poco más oscuros, pero hay uno, cuando él me dijo, Jackie Lee Hyde quería que hablara de la dualidad bien y el mal, y yo ahí, como era el primer año, me escapé como pude, y dije, no, esto es demasiado complicado para tal. Di una faena de aliño, me quité de en medio, pero entonces me dice, este año toca El Exorcista. Digo, ostras, ahí ya no me libro. Fue el año de la pandemia, si no recuerdo mal. Fue el año que ocurrieron una serie de cosas. Y entonces el libro, así como el anterior, el de Indiana Jones, se titulaba el capítulo ¿Pero qué diablos busca Indiana? En este digo, ¿y aquí cómo lo titulo? Porque claro, y entonces me acordé, y el del Exorcista lo llamo Vencerás Dragones. No sé si conocen ustedes una película que va sobre la vida de un señor escriba de Balaguer que era Encontrarás Dragones. Bueno, pues aquí es Vencerás Dragones, porque aquí no hay más narices que hablar de dragones, del bien y del mal. Y entonces lo que se me ocurrió, para no pisar callos tampoco y que lo pudieran leer todo, dividirlo en 2 partes. Son soluciones de compromiso, pero ¿qué se va a hacer? La primera parte se llama para los cinéfilos que se consideran agnósticos o ateos y tal. Entonces yo hablo ahí.
Y la segunda parte sería para los cinéfilos que se consideran creyentes. Así cada uno puede elegir el que quiera y es distinto, porque no es lo mismo pensar que en este caso el diablo es como si fuera, ¿qué digo yo?, Drácula, que vale, existió Vlad el Empalador, pero bueno, pero sabemos que en realidad no hay vampiros. A que alguien creyente piense, estamos hablando de algo. Y eso me provocó ciertas dudas, porque no le voy a hacer propaganda al ángel caído. Y entonces hay un libro que les recomiendo, que seguro que ustedes conocen, muy breve, que lo pueden leer en una tarde o en verano, cuando quieran, que es de C.S. Lewis, que es Cartas de un diablo a su sobrino. Si no lo han leído, se lo recomiendo. Él lo publicó durante la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, en un periódico, iba saliendo por entregas, ¿no? Y entonces son los consejos que da un diablo mayor a su diablo, los médicos diríamos residente, que era su sobrino, que estaba aprendiendo. Y entonces muy interesante. Pero ahí dice una cosa, y es verdad, que al diablo lo que le molesta es que se rían de él. Y entonces, pues miren ustedes, me encomiendo al de arriba y digo lo siguiente: el diablo no es un dios del mal, y eso es lo que a él le repatea, digo para la zona de los creyentes, sino que él quiere que nos asustemos, ¿no? ¿Vale? Si nos ponemos a hablar con él es más listo que nosotros y nos va a liar, pero si nosotros no jugamos con él, podemos mantenernos a salvo. Algo de eso es lo que yo digo ahí, porque yo no creo, en mi opinión, yo no he visto que yo me haya enterado de ninguna posesión en mis años de carrera, que ya son unos cuantos. No digo que no la haya, tampoco he visto un ornitorrinco y estoy seguro que existen, pero no lo he visto yo, no quería decir nada. Ahora bien, sí que es cierto que si yo fuera el diablo, lo que no haría serían posesiones, porque si yo hago una posesión, indirectamente estoy manifestándome yo, pero estoy diciendo que existe la contrapartida, que es Dios. Y la táctica del diablo hoy día es pasar desapercibido, que no existe. Con lo cual entonces lo que hace es que utiliza pues las cosas que trabajamos los médicos, pues utiliza la depresión para que una persona diga que no vale la pena y que tal, utiliza la ansiedad para decir no eres suficiente bueno, ¿me van siguiendo? Entonces esa es la parte que digo yo ahí a la hora de trabajar. Yo no me he encontrado posesiones, pero sí que me he encontrado mucha gente que se ha creído a lo mejor poseída o que se pensaba que no. Vale. Pues esa sería la que más me costó, porque digo, a ver cómo salgo de esta. Salí como pude. Y luego vienen otra que tampoco era, por decirlo así, era lo que yo me temía desde el principio. Cuando él me dijo de ir, digo, verás tú que me vas a pedir hablar de Aníbal Lecter. Lo vi claro desde el principio. Digo, aquí, como era Jekyll y Hyde, me libré. Pero el último año era precisamente de asesinos en serie. Y entonces, claro, pues el título que le puse fue al capítulo Mientras oímos los corderos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la frase de Lecter con la gente Starling y los corderos y tal? Pues mientras oímos los corderos. Y entonces como vocación de académico, lo que quiero es transmitir información y que la gente sepa de este tema. ¿Qué es lo que tiene que saber con respecto a los asesinos en serie y tal? Bueno, pues que los psicópatas existen o no existen. Sí, existen, además si son buenos no los pillan, porque son los que están integrados. Los que pillan son los más malos, ¿vale? Los que meten más la pata. Entonces, mientras oímos los corderos, lo que intenté fue, por eso lo digo, aquí lo tienen, fue ponerles como ejemplo qué es lo que ocurre. Entonces, ¿es verdad que los asesinos son de otra pasta? Recuerdo que esto fue cuando llegué allí, este año, el de los asesinos, para variar, llegué con la hora justa. Venía de Sevilla, iba a Estepona, y llegaba yo en verano, con los pantalones cortos y tal, y yo, que llega tarde, perdóname, y entonces era una comida, y voy a la comida, y están todas las autoridades, yo con mis pantalones, ¿qué tal? Me puse como pude debajo del mantel, me tapé, sonreí, muy bien, ¿qué tal? Y entonces me preguntan, muy bien, ¿y qué va a hablar usted? Mañana, me parece que era, o al día siguiente, ¿qué va usted a hablar? Yo allí tengo que decir algo impactante, digo, pues les voy a señalar un asesino en serie, les voy a llevar uno. Yo digo, qué bien, pero luego cuando me enfrié digo, Dios mío, ¿dónde me metí? Nada, pues. Entonces, ¿qué fue lo que al día siguiente estábamos?
Yo me he criado en Estepona, muy cerquita de aquí, y entonces estaban allí, hay mucha gente que conozco, pues un salón parecido, así grande, con la gente, y todos allí, vaya, a decir. Digo, bueno, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que iba a señalarles a un asesino? Se lo voy a señalar, y entonces ya saben que he vivido aquí, que lo conozco, me pongo allí a mirar a gente. A ver, no son distintos, los asesinos son como nosotros, solamente que ellos han elegido actuar mal. Nosotros podemos ser asesinos, más asesinos que nadie. Entonces, eso fue lo que les quise decir, ¿no? Que en realidad no tienen nada especial fuera, sino que han decidido actuar mal. Y bueno, pues más o menos hablaba de Aníbal Lecter, hablé de otros cuantos. Este lo conocerán los más antiguos, Landru, ¿no? Monsieur Landru, que tal, que no sé cuánto, que mató a... Vale, pues eso lo tienen ahí también. Y yo con esto yo ya creo que he hablado de más, pero como ahora tenemos un diálogo, pues si les parece, hablamos lo que ustedes quieran. Muchas gracias. No sé si se han dado cuenta, pero tanto don Manuel Álvarez como don Ignacio del Pino son dos hombres felices. Y me ha resultado curioso, y expresan felicidad, y me ha resultado curioso que lo más difícil que expresaba el doctor del Pino Montesino no era viajar en el tiempo y conseguir deprimirse, estar ansioso. Lo más difícil era ser feliz, y ellos lo han conseguido. Bueno, no hablo más, les dejo a ustedes para que comenten con ello, ¿no? Hacemos rico. Enhorabuena. Gracias. Gracias. ¿Me oyen ustedes mejor? Sí. Enhorabuena a ambos participantes, en particular a Manolo Sánchez, Manolo Álvarez. A Manolo Álvarez, su obra es muy interesante, muy interesante. Ha citado a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, obra cumbre de Viktor Frankl, en el cual expone su vivencia a lo largo de toda su vida, su cambio de la forma en que estaba, las vicisitudes a las que se vio sometido tanto él como su familia, y cuando la vida deja de tener sentido, como él encuentra el sentido haciendo lo que le gusta hacer. Haciendo lo que le gusta hacer. Y esto me lleva a la reflexión de Erich Fromm, que aplico mucho en consulta, que es como una especie de escáner con todo el mundo. Erich Fromm decía de que había tres pilares fundamentales en los que se basaba la personalidad. Y los tres pilares fundamentales eran: uno, el trabajo; otro, el mundo de los afectos; y el tercero, la religión. En el mundo del trabajo viene a ser la expresión de lo que uno quiere ser y de lo que a uno le gusta hacer. Y eso no tiene ni principio ni fin. Es una forma de realización personal. Entonces, una pregunta indiscutiblemente al paciente es: ¿usted qué es lo que hace? ¿Usted qué es lo que quería hacer? ¿Usted qué está satisfecho con lo que hace? Dos, el mundo de los afectos, el amor. Cuando la persona tiene un mundo afectivo que es congruente con lo que él quiere, con lo que él desea, se ve apoyado, se ve satisfecho. Y el tercero es la religión. Y la religión, desde el aspecto de religare, el estar ligado a algo que te trascienda. No voy a entrar aquí en si es católico, si es musulmán, si es del Cádiz Club de Fútbol como cosa vital, etc. Pero está ligado a una función que le trasciende. Y eso es fundamental. Yo estoy tratando ahora mismo como médico del PAIME a algunos pacientes que me vienen, médicos, y que son residentes. Y se plantean, fundamentalmente, me he equivocado. ¿Qué está pasando? Hay también otra cosa que tú has señalado, y es
un problema que existe y lo tiene ahora mismo la juventud, que es la necesidad de la inmediatez, la necesidad de la satisfacción en la inmediatez. Necesito satisfacerme de forma inmediata con aquello que estoy haciendo, con aquello que estoy realizando. Muchas veces eso los MIR no lo tienen, se ven sometidos como a una presión, como no a una satisfacción inmediata, y no lo posponen a lo que estoy consiguiendo, a lo que estoy haciendo, a lo que estoy aprendiendo. El síndrome de la esponja, qué bien que he aprendido hoy esto, qué bien que he aprendido hoy lo otro, sino es la realización de ese futuro. Bueno, no he leído tu libro, no sé qué particularidades más poder expresar sobre esto, pero que sí me ha recordado estos dos conceptos, fundamentalmente el que dijimos primero, Viktor Frankl, con el encontrar el sentido. Viktor Frankl, como todos sabemos, se le destrozaron a la familia, estaba metido en un campo de concentración, etcétera, etcétera, y entonces él, como médico y psiquiatra, pues estaba satisfecho con lo que estaba haciendo, con el apoyo que estaba dando, se sentía realizado. Esa era una cosa. Y después lo que te he dicho de Erich Fromm, esos tres pilares, ese escáner que se debe de someter a toda persona, porque eso te va a dar una idea claramente de cuál es el estado de esa persona. Si no está haciendo el trabajo que le gusta, si no está haciendo, por ejemplo, su vida afectiva y su vida familiar, etcétera, etcétera, no es buena. O tres, si no cree en nada que aquello que lo trascienda y que justifique la forma de ser y de estar. Eso es una. En cuanto al doctor Del Pino, enhorabuena, me ha gustado muchísimo todo lo que has expresado. Cuando tú hablabas de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se me vino a la cabeza una obra magnífica de Jung, que significa la sombra. Es un arquetipo de la sombra que todos llevamos dentro. Y todos tenemos un Dr. Jekyll y tenemos un Mr. Hyde dentro. Y lo expresamos de distintas maneras. De distintas maneras. También te quería preguntar sobre, tú has hablado también de la medida del tiempo, ¿no? Y la medida del tiempo para mí tiene dos señalizaciones. Una, hacia adelante o hacia atrás. El tiempo, miramos hacia atrás o miramos hacia adelante. Incluso patológicamente, porque tú has hecho un tratado de psicopatología con lo que has puesto, has nombrado distintas enfermedades, distintas cosas que podemos ver como psicopatológicas. Y una de ellas es lo que yo denomino el síndrome de la mujer del 8. Un invento mío. Pero con esto defino a aquellas personas que se pasan la vida mirando hacia atrás. Todos sabemos que en la Biblia y todas estas cosas, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, el ángel le dice: coge a tu familia, sal y no miren hacia atrás. Entonces mucha gente se pasa la vida mirando hacia atrás y no avanzan, se han quedado con lo que es ese trauma que ha solidificado toda su vida. Y muchas veces el trauma no es ni suyo, sino es de una vivencia y de una religión familiar que han heredado y que están mirando hacia atrás. Es muy bonito lo que has dicho sobre la vivencia del tiempo, sobre Jekyll y Mr. Hyde, y es un tratado de psicopatología. Muchas gracias. No sé si contestar antes o... A ver, sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya que hablamos así, les cuento lo que sale en el libro, no lo tienen que comprar. Si lo quieren, lo tienen ahí, pero no hace falta, yo les cuento. Se habrán figurado ustedes, si son 4 recetas, cómo conseguir, viajando en el tiempo, pues deprimirse. Pues el doctor Montico ha dado la pista, ¿no? Si uno mira hacia atrás, si uno viaja hacia el pasado e intenta cambiar el pasado, hay películas que conforme van cambiando una cosa surge otro problema, cambian ese otro y vuelve otro, y es hasta que no llega uno al convencimiento de que es imposible y se deprime. Entonces, si alguien quiere deprimirse, que viva en el pasado, simplemente. ¿Alguien quiere una buena crisis de ansiedad? Por favor, pónganse a arreglar lo que todavía no ha pasado. Y entonces estarán siempre con la angustia de que si no puedo, que si no llego, y simplemente por pensar, viajando hacia el futuro y viviendo en el futuro, se agobian. Son trastornos de pánico, crisis de ansiedad, como los quieran llamar. ¿Quieren volverse locos?
Pues si quieren volverse locos, entonces vamos a hacer una cosa. Ya que si nos vamos al pasado nos deprimimos, ya que si nos vamos al futuro nos angustiamos, nos quedamos solo en el presente. Y entonces en el presente ocurre una cosa. No sé si alguno de ustedes a lo mejor ha tenido la oportunidad, o yo por mi profesión me ha tocado tratar a una persona con amnesia anterógrada, con lo cual quiere decir que no fijan los recuerdos. Entonces, pues llega, cuando uno ya tiene cierta edad, pues los residentes le llaman, mira, que hay un paciente que cada vez que viene se agita y acaba pegando a todos y tal. Y entonces digo, me llama a mí para que me lleve yo alguna, ¿no? Entonces, venga, vale, pues vamos para allá. Entonces fuimos para allá y efectivamente empezaba a hablar. Y de pronto estaba el residente, digo, preséntame, me presenta, yo con la bata, él con la bata, estábamos allí, y de pronto al rato, a los 10 minutos, no sé el tiempo cuál era, veo que el paciente empieza. Y entonces se me encendió una lucecita. Y digo, ¿nos hemos presentado? Y me dice el paciente era extranjero. No. Digo, no se preocupe. Entonces me presenté yo soy fulanito, y le presenté, me miró el residente extrañado. Y entonces nada, se tranquilizó, estuvo otro rato, y a los 10 minutos otra vez empezó a moverse inquieto, otra vez. Y entonces le dije, ¿nos hemos presentado? Y dice, no. Otra vez, ya el residente me miraba, bueno, no sé cuántas veces nos presentamos, pero lo que tenía era una amnesia anterógrada, con lo cual el paciente no fijaba, y de pronto se veía en un despacho con 2 personas allí, con bata, sintiéndose, pues se ponía nervioso. A partir de entonces lo que hicimos fue que viniera siempre con la esposa, que a la esposa sí que la reconocía. Y saben ustedes que las causas de amnesia anterógrada, la principal, bueno, hay muchas, ¿no? Pero son o bien traumatismo, accidente de tráfico, o como era el caso, ¿no? Tóxicos, alcohol, se había bebido todos los viñedos de Europa y parte de América, y entonces, pues el pobre tenía una dificultad, ¿vale? A partir de entonces, viene con la mujer es una santa, porque dice, es mi bebé, que orgullo y tal, y lo trata como un bebé, ¿vale? Si quieren volverse locos, vivan solo en el presente. ¿Estoy siendo claro? No vean nada del pasado, no miren al futuro, en el presente, y acaban locos, como este buen hombre, que no sabía qué hacía allí y se agitaba. Si hay alguien raro en la sala que quiera ser feliz, le voy a dar la cuarta opción, que alguien con mayúsculas ha pensado por nosotros. Y hay que viajar en el tiempo, pero hay que utilizar las 3 coordenadas. Y tenemos que aprender del pasado, aprender de lo que nos ha pasado, lo bueno, recordarlo, disfrutarlo, pero sobre todo lo que no ha salido bien, aprendemos, por ahí no. En el futuro, no tanto agobiarnos, sino ilusionarnos. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué es lo que quisiera? ¿A dónde ir? Vale, pues nos ilusionamos, aprendemos, y ahora eso sí, actuamos en el presente. Con esas 3 coordenadas, el de arriba lo pensó mejor, y entonces ahí lo tienen. Ya se ahorran el libro, no hace falta que lo compren ya. Eso es lo que yo decía en lo de si no quieren perder la cabeza, ¿vale? Y es verdad, porque es muy complicado a las personas, como dice el doctor, el síndrome de Lot, ¿no? De la mujer de Lot. Mirando para atrás, acaban convertidos en estatua de sal. Muy bien, no sé si hay alguna otra cosa, yo creo que ya con eso lo sé. Diario de Noah. Yo le respondería, al doctor Motrico en la alusión que ha hecho, la sugerencia que ha hecho en este sentido, de que es así. En Sevilla también ocurre eso de que los médicos jóvenes están más sensibles que hace un tiempo para esa claudicación en el equilibrio personal. Y es que la medicina ha perdido mucho encanto. La medicina actualmente está hipertecnificada, y se pueden averiguar una cantidad de parámetros en cualquier rincón de nuestro existir, psicológicos, biológicos, físicos, etc. Pero a mí me dicen, pero ¿yo qué tengo? ¿Y esto cómo es? Y esto no se entiende. Y como la persona no es física, sino que es psicofísica, si queréis, incluso espiritual psicofísica, pues tanto el médico falla como el enfermo no se cura. Yo en los últimos 3 días me he encontrado con gente que dice, bueno, sí, mi niño tiene un problema,
problemas tales cuales se ha pegado con el otro y tiene riesgo de tener un TDAH, que si quiere suicidarse, que, en fin, casos de problemáticos, pero llamo, voy a urgencia, me dicen que todo es médico de cabecera. Y llamo al médico y me dan cita con médico de cabecera dentro de un mes. Eso me ha sucedido hoy en un pueblo de Sevilla, en mi consulta privada, pero hablando que me dio precisamente por eso en busca mía. O sea, y tenemos experiencia de cómo estamos en una crisis pues muy notable. Y es que esto ocurre incluso con los pacientes que son médicos. ¿Y por qué la gente joven no quiere? Es que ejercer la medicina sin amor es difícil. Es un modo difícil de ganarse el dinero. Y hay que ser amor a la medicina, pero amor a la medicina porque la estás aplicando a las personas. Y vas encontrando razones, matices. Y los pacientes también necesitan los pacientes una ayuda humana. Entender, encontrar la cercanía. A mí me ha influido muchísimo un libro que en ese congreso que he citado de medicina psicosomática en Zaragoza en noviembre, tanto estaba José Ignacio también allí, la doctora Dolores Braqueais, una psiquiatra, filósofa, está en Cataluña, tiene un libro que me está gustando muchísimo, no leo muy poquito cada vez porque no quiero que se me acabe, y se llama Me Importas, o sea, se llama Tú me importas, tú me importas, y es que eso lo tiene que tener el médico, sea psiquiatra, sea médico de cabecera, sea internista, sea traumatólogo. Tú me importas. No estoy viendo un coche o una moto, estoy viendo una persona. Y claro, eso se puede hacer en cualquier especialidad, en la que quieras, en todas, en oftalmología, en odontología, en lo que quieras. En odontología mejor, porque está callado el paciente y puedes hablar lo que quieras y decirle. Pero tratar de educar en el sentido de la vida, como hemos dicho antes, en la armonía que tienen, el buscarle la armonía, el equilibrio. Muchas veces simplemente la escucha atenta cura un montón de cosas porque arregla una serie de equilibrios que se ponen a su sitio. Hoy me decía un paciente de esta zona, de la bahía, que lleva 15 años de enfermo de una neurosis obsesiva, en la que ha ido a todas las urgencias de todos los rincones de la bahía, con las taquicardias, con la hipertensión, con las molestias, con la cabeza, con lo que quieras, ¿no? Dice, bueno, es que a mí lo que me ha servido para este equilibrio que tengo ahora mismo es que he entendido lo que son los síntomas, lo que son los signos, lo que hay, y entonces me he conocido a mí mismo, que ahora manejo muchísimo mejor todo esto. Ahora lo que quiero es, a ver, si quiero es esto mismo sin pastillas. Digo, vale, por supuesto que sí, vamos a intentarlo, como todo en esta vida. Y ahí parece que eso, y yo creo que eso es también tarea de la academia. Me parece que la academia tendría que trabajar estos temas, o incluso probablemente los han trabajado muy bien, yo no me he dado cuenta, no los tengo ahora mismo en la cabeza, pero creo que esa humanización de la medicina, que es ya de por sí algo terapéutico, algo sanador, es muy interesante. Pepe, me he ampliado. ¿Me permiten? Todo. A ver, es una pregunta a quien me quiera responder, ¿no? Nosotros tenemos todos los años 3 residentes de medicina interna y a mí la impresión que me da no es que haya desaparecido el amor a la medicina. Yo incluso diría que son mejores de lo que éramos nosotros. A mí me da la impresión de que cada generación
supera la anterior. Y lo que sí que encuentro es una situación que yo definiría como de menor tolerancia a la frustración de la que nosotros teníamos. Mucho más que una falta de querer el trabajo y que lo que claro, la frustración a lo largo del periodo de aprendizaje es brutal, sobre todo cuando ya dejan de ser R1 y empiezan a ir adquiriendo responsabilidades, porque se equivocan, porque nosotros nos equivocamos también. A mí la impresión que me da no es que no haya amor a la medicina, me parece que son mejores, al menos que yo, pero tienen menos tolerancia a la frustración de la que yo podía tener, me da la impresión. Tolerancia a la frustración, de acuerdo, sí, pero es que la tolerancia a la frustración se adquiere por el amor, en muy buena parte. Y bueno, yo tengo que estar aquí aguantando porque estoy sirviendo a una persona. Entonces, ahí si buscas solo el éxito, en lo económico o en el triunfo o en el reconocimiento, pues ya es el amor a la persona, el servicio que presto. Si soy un mal instrumento, pues voy a mejorarlo. ¿Cómo se muestra esa lucha por mejorarlo? Con amor. Creo que el espíritu de sacrificio, el espíritu de respeto, de devoción, etcétera, es fruto de esa actitud. Y a ver. Sí, yo creo que los que estamos aquí, yo creo que vamos a estar de acuerdo o que tenemos las ideas claras con respecto al problema de la medicina actual, en el sentido de que es verdad que hay gente buena y es verdad que hay una falta de tolerancia. Estamos en la sociedad del videoclip, todo tiene que ser, ya la gente, antes eran las telenovelas que duraban años, luego pasaron a las series de una vez a la semana y ahora ya todo tiene que ser, no, en el fin de semana he visto las 3 temporadas de no sé qué. Bueno, pues habrás tenido una indigestión, pero en realidad no te permite algo que es muy importante, que es ir elaborando aquello que vas trabajando. Entonces yo creo que la necesidad de vocación que no se pierda. La inmediatez, como he dicho. La inmediatez. Y entonces nosotros en el PAIME en Sevilla, pues llevamos 10 años, me parece que cuando entré yo con el PAIME, 10 años o por ahí. Ahora, y llevamos en estos 10 años, pues vamos por 100 y pico pacientes. 100 y pico compañeros. Entonces ahí se juntan varias cosas. Una, también la falta de apoyo por parte de la sociedad actual, que lo que te hace es que te exige y no te apoya, ¿no? Yo lo he contado, y yo creo que en esta misma sede he contado de ir al hospital, yo trabajo con el Virgen Macarena, iba allí, ahora estoy en una unidad de salud mental, pero antes iba allí a las guardias y tal, ¿vale? Y cuando entro veo que hay una persona entregando un papelito en la entrada, ¿no? Lo típico, y que todo el mundo pues se lo daba, ¿no? Y estas cosas que te... Bueno, no es que uno la quiera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que cuando pasé yo hice así, y a mí no me lo dio. Y me llamó la atención, si no me lo hubiera dado a lo mejor y lo leo, pero y cosa más rara, porque no me la quería dar. Y entonces había una papelera en la entrada del hospital y que estaban allí la mayoría de los papeles, cojo uno y leo: ¿cómo denunciar a su médico? Tal cual, pues era un abogado pero que estaba allí, era una de estas para denunciar, y claro, yo debía tener pinta de médico, porque a mí no me lo dio. Entonces, a ver, yo creo que se juntan una serie de factores sociales, con lo cual en la figura del médico estamos menos reconocidos, ya no digo económicamente peor pagados, que es verdad, sino digo además menos reconocidos, con menos apoyo, y lo que tú dices, la sociedad de la inmediatez, de que todos queremos las soluciones inmediatas, y eso no funciona. Y abundo en otra cosa, que es la falta de necesidad. La falta de necesidad es que normalmente los médicos que aquí Espera, que te van a dar. Gracias. Que los médicos jóvenes, la mayoría de los alumnos de esta facultad o de cualquier sitio, tienen unos padres que los atienden. Unos padres que si en un momento determinado a mí no me gusta esta especialidad, no quiero hacer esto, me voy a presentar otra vez al MIR y voy a hacer otra.
voy a hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿me entiendes? Y hay gente, antiguamente, había más necesidad. Y yo tengo la necesidad de trabajar y la necesidad de terminar pronto y la necesidad de... Y ahora mismo esa necesidad no la conocen, no la conocen. Una gran mayoría suelen estar muy bien respaldados. Entonces, tanto la inmediatez, han cambiado las circunstancias sociológicas. Y como muy bien señala, el médico ha pasado de ser el sujeto supuesto saber, como decía Lacan, al vendedor. Por ejemplo, una paciente que tuve, resulta que era una chica que se había criado en un barrio muy bajo de Cádiz, en unas circunstancias muy malas, y sin embargo con un gran esfuerzo personal sacó la carrera de medicina a base de becas. Su padre hacía chapuza y su madre limpiaba casa, y ella trabajaba por la tarde en una cafetería y terminó medicina. Se presentó al MIR y hizo el MIR de atención primaria, y entonces me vino a la consulta porque tuvo un incidente con una señora que le llegó también de un barrio señalado en Cádiz, y le dijo: mira niña, me vas a recetar 2 de estos, 3 de estos, 4 de estos, no sé cuánto. Y no me pude contener. Le dije, me había callado lo que le dijo. Mira, no sé qué, dice, de niña nada, ¿tú me has confundido con una dependiente de Mercadona? Cuando te refieras a mí, me dice: doctora, recoge los cartones que me has puesto encima de la mesa, te los mete por donde te quepa, me dice qué es lo que te pasa y yo te mandaré lo que me salga de... Bien, automáticamente denuncia que te crió y la llama el director del centro y le dice que así no puede tratar a la paciente. Entonces, ella me venía muy deprimida porque decía que la había podido el impulso del ambiente en el que se había criado ante la agresión de que había sido objeto. O sea, no se estaba dirigiendo a la médico, me duele esto, me duele lo otro, sino me vas a recetar tanto de esto, tanto de lo otro y tanto de lo demás allá. Entonces, había puesto en solfa toda su formación y entonces a ella le había respondido en su lenguaje. Entonces le digo: enhorabuena, cosa que no se esperaba. Le digo: tú hablas 2 idiomas. Digo, yo te invito a dar una conferencia en la Facultad de Medicina sobre un tema concreto y tú no dices ninguna de esas barbaridades. ¿De acuerdo? Digo, pero ninguno de los que salimos de la facultad sabemos responderle a esa señora en el sitio que tú lo has hecho y como tú lo has hecho. Así que enhorabuena porque tú manejas esos 2 idiomas. Lo que te pido es que controles la forma. O sea, quiero decir, había otros médicos que traté y que me decían que todos los pacientes que les llegaban tenían tres palabras fundamentales: dame, ponme y hazme. Luego estaban a su servicio. Pues entonces, esa es una denigración de la carrera de medicina, de todo aquello por lo que yo he luchado. Es una falta de dignidad, es una falta de respeto. Y en realidad nos hemos convertido casi en un producto que se vende políticamente para decir: nosotros os damos la sanidad y os damos, por ejemplo, también lo que es la educación. Porque, por ejemplo, otro campo en el que se producen todos estos desmanes son con los profesores. Exactamente. Son con los profesores. Y entonces, esas 2 cosas, los políticos se las ofrecen al pueblo como pago de sus impuestos. Y termino con la tercera cosa. Llegó un señor al médico y le dijo: me vas a recetar esto porque tú estás cobrando aquí gracias a mí. Y dice: pero bueno, yo podré recetarle lo que yo crea conveniente. Tú vas a hacer lo que yo te diga porque tú estás aquí cobrando gracias a mí. Y le dijo: efectivamente, tiene usted toda la razón, cosa que lo desarmó. Dice: es más, le voy a decir, yo cobro 3.000 euros al mes. Dice: y tengo 1.000 cartillas. Así que ahora mismo le doy a usted sus 3 euros y se gusta a ver a otro. ¿Qué estamos haciendo? Bien. Mira, sí, bueno, esta tarde después del Viernes Santo, del Viernes de Dolores, lo primero que quiero es felicitar a los 2 ponentes porque
por la presentación que habéis hecho y que han hecho, y la verdad es que a todos nos hemos visto reflejados en cada uno de los argumentos que habéis puesto. Además habéis hecho una serie de construcciones y de frases muy brillantes. Indudablemente este tema es un tema místico. Casi hemos entrado en la mística casi de pre-Semana Santa. Entonces, todas estas reflexiones de la búsqueda del amor, la búsqueda del bien, de las cuales estoy totalmente de acuerdo, de la búsqueda del actuar médico como bien del individuo y bien del enfermo, y para hacer eso toda la historia de la medicina, ¿no? Entonces, en esta reflexión me quedo. Y lo que yo quería preguntarle a los ponentes, si esto es tan clásico como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, exactamente igual, en la búsqueda de la fortaleza de la persona, la fortaleza del hombre como ser, en la búsqueda de Dios y en la búsqueda del equilibrio personal, ¿no? Uno a través de la oración, Santa Teresa, y a través de la mística, y San Juan de la Cruz a través de las virtudes teologales, ¿no? Esperanza y caridad. Entonces, ¿no creen, la breve pregunta, que la pérdida de los valores religiosos, la pérdida del sentido moral, la pérdida de la búsqueda de los clásicos en este tema ha influido o influye en todo lo que estamos hablando? Cualquiera de los dos. Indudablemente que sí, ¿eh? Y hoy he tenido en mis manos, esta mañana, he tenido en mis manos un artículo, una serie de trabajos de Ross Carballo, Juan Ross Carballo, en el que hablaba de la visión y la influencia de los místicos en la atención de los médicos. Es una casualidad, que he pillado y me lo he encontrado. Y he estado pensando en esa faceta que está ahí. Y Ross Carballo era un hombre, creo que de un humanismo impresionante, un hombre de una religiosidad, digamos que normal, y que, sin embargo, es un hombre que desde la medicina, desde la filosofía, pues ha profundizado en esa consecuencia, en esa intimidad. Pero es que lo mismo ocurre con gente contemporánea, que desde el punto de vista de la filosofía o del sentido cristiano, católico de la vida, o de la profundidad de la espiritualidad, están también actualizando el valor de la persona humana, de la persona, del ser humano, que es la persona. Y entonces me parece que cuando se conocen estas cosas, se entusiasma mucho más por arreglar aquello, que hay que colaborar en el arreglo de aquello que, cuando esto se lo explico a los propios pacientes, o lo hablo con otros compañeros, me parece que amplía el horizonte y la intensidad de la acción terapéutica. Estoy con mis conmigo, de su experiencia. De acuerdo, muchas gracias. Hay que dar gracias, siempre. De completo acuerdo. Hay yo creo que un autor que conocemos porque escribía en la última de ABC, por lo menos hace unos años, cuando yo era joven, que era Martín Descalzo. Sí, claro. Pues a mí Martín Descalzo me influyó muchísimo leyendo sus últimas páginas, que luego están recopiladas en 5 libros: Razones para la esperanza, Razones para el amor, Razones para... Pues entonces tiene una frase que me llamó la atención y dice: lo que yo escribo ahora, o lo que yo sé, no es más que el jugo de los autores que leí y estudié. Entonces, a mí me parece lo que has dicho, lo clásico, pues, ríete tú de la
supuestas feministas actuales cuando había una mujer como Santa Teresa, que es impresionante lo que hizo en su tiempo, dentro, sin sacar los pies del plato, sino haciéndolo a su estilo. Y hay una frase de ella que hay muchas que me encantan, pero hay una especialmente que es a los que militáis, dentro del poema a los que militáis, que dice: no haya ningún cobarde, aventuremos la vida, que no hay quien mejor la guarde que quien la da por perdida. Pues vamos a echarle valor al toro y vamos a hacer las cosas y vamos a decir las cosas como las pensamos. Y bueno, pues con el respeto se va a todos los sitios, ¿no? Y yo creo que Santa Teresa es una buena muestra de lo que hizo a lo largo de su vida, ¿no? Y de completo acuerdo. Gracias. Bueno, yo quería felicitaros por la exposición. Soy una fiel seguidora vuestra y lectora y me ha encantado. Pero lo que quería era corroborar un poco lo que se ha hablado acerca de la pérdida de los valores dentro de la medicina. Yo llevo 1 año y pico en atención primaria porque estaba en urgencia, entonces por conciliación familiar, guardia 24 horas, en fin, dije, bueno, voy a pedir una excedencia y me he ido a un centro de salud. Y estoy viendo lo que ha comentado el doctor, Mañorico, que eso día a día. A mí el otro día me llega una, vengo para que me mandes. Eso, el tú por delante. Yo le hablo con usted a todos, aunque sean mucho más jóvenes que yo, por respeto, no sé, es lo que he aprendido siempre. Vengo, que me mande una resonancia del hombro para mi marido. Digo, que venga tu marido. Es que mi marido no es de médico. Entonces yo vengo a que me mande la resonancia. Digo, pues mira, no te la voy a mandar, que venga tu marido si quiere que le pida una resonancia. Entonces, al rato, el que no era de médico aparece para que yo le mandara la resonancia y digo, bueno, si yo lo creo oportuno, la pediré, porque ya es que me colmaron, porque es que diariamente el dame, pídeme, y este antibiótico no me lo mandes, que a mí el que me va bien es el otro. Yo llegué a decirle a una, bueno, pues póngase usted aquí y yo me pongo ahí, usted receta, y yo, porque es que llega. Entonces creo que las generaciones nuevas vienen muy bien preparadas, pero yo pienso que están igual preparados para hacer una carrera de medicina o una ingeniería. Serían unos ingenieros maravillosos, porque es gente muy preparada, estudian mucho, tienen muchos métodos, tienen muchos medios. Entonces podrían hacer, yo veo que falta un poquito de vocación. Yo no veo la vocación que había generaciones atrás. Entonces, pues son muy competitivos, porque yo en mi época no había esa competitividad, o sea, todos íbamos a conseguir una plaza, algo, pero la competitividad que yo veo insana en muchas ocasiones es por esta gente. Y la pérdida de valores, la falta de respeto, de educación. Entonces yo creo que todo eso es lo que ha ido haciendo que la medicina, en mi opinión y desde mi punto de vista, que yo llevo 1 año y pico viéndolo como más de cerca, veo que es lo que está haciendo que se pierda ese encanto que tenía la medicina. Una carrera vocacional, en mi opinión, 100%, y que la disfrutamos y a lo que nos gusta ejercerla. Pero yo ha llegado a un punto que digo, tengo 3 hijos, vengo de una familia de médicos, digo, me alegro ahora, me daba pena antes, pero ahora no me da pena que ninguno haya seguido por nuestros pasos y que sean médicos, porque tal como está la medicina, me da mucha pena. Pero es que yo porque estoy acabando profesionalmente, pero yo me plantearía si yo volvería a hacer medicina tal y como están las cosas. Somos el escalón del medio, nos presionan por arriba, estamos súper presionados, no puedes recetar antiinflamatorios, solamente ibuprofeno, no ninguna otra cosa, no puedes recetar, o sea, de arriba una presión tremenda, y por abajo, como llaman ellos, el usuario, para mí siguen siendo los pacientes, una presión tremenda. Entonces estamos presionados por arriba, por abajo, así no se puede trabajar bien. Entonces yo pienso que ha habido pues, para mí un desencanto y me duele porque es una profesión preciosa. Pero bueno, entonces un poco el resumen de lo que habéis dicho, que yo lo corroboro y que lo vivo y que me da pena.
por sus magníficas presentaciones y por su brillante y prolífica proyección científica. Mi pregunta va un poco en relación al axioma ya tan antiguo que se está tratando en esta sesión sobre la felicidad de hacer lo que a uno le gusta. Entonces, cuando el médico accede a... Yo este tema me preocupaba un poco y cuando tenía los alumnos de sexto pero de quinto haciendo las prácticas en el hospital de Jerez, preguntaba yo, pues, claro, con toda la delicadeza, evidentemente, de qué podría pasar cuando no pudieran optar a la especialidad correspondiente que ellos deseaban realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el primer problema, la selección de lo que uno quiere hacer y lo que a uno le gusta. Dice, bueno, a mí me gusta medicina, pero dice, dentro de la medicina hay tal variedad de cuestiones y tal que probablemente no se parezcan unas nada a otras, ¿no? Entonces ahí está, porque luego la selección va a venir por un concurso de numérico, etcétera, ¿no? Ahí querría yo primero, la primera pregunta es, ¿qué repercusión, si es que esto está estudiado, puede tener exactamente en la frustración del acceso a la especialidad a través de la pantalla, ¿no? Y luego, en segundo lugar, el tema del burnout, es decir, que el médico, pues bueno, pues una proporción importante de médicos pues entran en la situación esta definida del burnout y se le achaca en su mayoría a unas repercusiones internas del servicio, otras veces con la administración, las cargas de trabajo, etcétera y tal. Pero ¿qué contribución puede tener en el burnout el no estar haciendo lo que uno realmente pues le gustaría, digamos, hacer, ¿no? Y luego después, en la otra cuestión relacionada también con el trabajo, yo he tenido alguna experiencia de que, un caso recuerdo muy interesante, ¿no?, en Barcelona, pues que el chico entró en una situación, pues, tenía un hijo único, la madre profesora catedrática de un instituto y el marido un catalán ingeniero muy trabajador. Y entonces el marido se implicó en trabajar, es decir, que yo no iba todos los fines de semana, y el chico en una situación lamentable y en una situación crónica preocupante durante meses. El paciente lo vi yo. Entonces, el marido salió airoso, porque yo me ocupé un poco de intervenir y de hacer un poco la faceta psicológica del matrimonio. El marido se introdujo en el trabajo extraordinario y perfectamente, pero la situación. Pero la señora no se dedicó exclusivamente al niño y terminó en el psiquiatra y con ya problemas de cronicidad. Bueno, estas son las tres cosas que yo quería preguntar, ¿no? ¿Cuál era la opinión de ustedes sobre estos aspectos en el sentido del trabajo? Esta última pregunta también, el trabajo como compensador y como un hecho positivo en determinadas circunstancias, bueno, y compensa, porque yo sé que después el chico falleció y bueno, la situación parece que volvió a una cierta normalidad. Pues, bueno, en esto yo voy a decir, si acaso, cómo lo entiendo yo, que no quiere decir que sea así. Pero entonces, mi manera de entenderlo es, tenemos un vaso para la angustia. Cada persona tenemos nuestro vaso de ansiedad, angustia y se nos llena. Entonces, mi experiencia, que es la que yo les transmito a ustedes, lo que yo me he dado cuenta es que cuando tenemos problemas graves en el trabajo, es porque previamente nuestro vaso de ansiedad estaba lleno con graves problemas en casa. Es decir, las tensiones del trabajo, si en la casa, en la familia, van medianamente bien, se absorben y podemos superar pues, las frustraciones, los problemas, los insultos a veces y tal. Ahora, como no estemos, nuestro vaso de angustia esté al borde, cualquier mínima cosa, bueno, pues ya nos hace estallar.
Entonces, yo creo que hay que trabajar con una bifocal. Tenemos que solucionar los problemas del trabajo, que los hay y graves. Faltas de respeto no se deben tolerar, ninguna, y faltas de respeto hay que atajarlas. Pero luego el problema es que si ya venimos con la escopeta cargada de casa, es muy complicado resolver eso, ¿no? Entonces no es que haya ojalá pudiera tener yo la respuesta, pero sí que creo que hay que trabajar en dos sentidos: a nivel personal, cada uno en su historia, y luego a nivel social, exigir a través de colegios de médicos, de academias, de instituciones, de sindicatos, es decir, que, a ver, no nos vamos a hacer, como iba a contar el chiste del dentista que le agarran cierta parte de su cuerpo el paciente y cuando se siente dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Pues no nos vamos a hacer daño, que somos médicos, que estamos aquí para ayudar, que tenemos una vocación de servicio. No sé si te explico. Yo abundo en lo que, si me permite, dije antes de los 3 parámetros que decía Fromm, que era, por ejemplo, la profesión, tu trabajo, lo que hagas, tu vida afectiva y tu vida de religión. Entonces, esos son 3 parámetros que vienen a cubrir muchas veces la necesidad de uno o de otro. Recientemente he tenido el caso, por ejemplo, de un médico que venía con un síndrome de desgaste profesional, que se llama ahora burnout, y está en el CIE 11, y este hombre trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Pero su casa era un desastre. ¿Con qué lo compensaba el desastre de su casa? Con la satisfacción del trabajo. Con la satisfacción del trabajo. Son unos métodos compensatorios. Entonces, por ejemplo, lo que has dicho, este hombre se realizaba en su trabajo y tenía la fuerza que le daba su trabajo para dedicarse al problema del hijo. La madre, a lo mejor, la función de su vida y el sentido de su vida era su hijo. Si se fue su hijo, evidentemente, esa mujer se vino abajo. ¿Qué otros factores tenía esa mujer? No lo sé. Son más delicados de intervenir ya en su componente religioso, etc. Yo lo de eso. Exactamente. Por ejemplo, el componente religioso también ayuda muchísimo, porque si tenemos fe, si la persona se ha ido y Dios se la ha llevado, entre comillas, Dios se la ha llevado, uno de los mecanismos de defensa es el desplazamiento. El desplazamiento, yo no he sido ni ese, Dios es el que te la lleva. Bueno, como siempre, tremendamente productivo el coloquio, probablemente sea una de las fases de cada una de las sesiones públicas más apetecible para el desarrollo. Nada más, le agradezco que hayan estado presentes en esta sesión pública, le agradezco tremendamente a los doctores Álvarez y Delfino su asistencia y la presentación de ambos libros. Nada más, se levanta la sesión.